El tema que vamos a mostrar en esta ocasión es el tema de las dimensiones o también llamadas cotas en AutoCAD. Para ello ya tengo dos dibujos. Aquí está. Uno de ellos lo he denominado objeto pequeño, como el que ustedes ven aquí en pantalla. Y el otro lo he denominado objeto grande. ¿Qué tiene que ver el objeto pequeño o el objeto grande con referente a las cotas o a las dimensiones? Bueno, en un momento dado, cuando tú tienes ya una plantilla y estás dibujando, al final tienes que darle dimensiones o acotar o mostrar las dimensiones del objeto. Ahorita vamos a ver que con objetos pequeños o con objetos grandes, la cota se comporta de una manera textual o de estilo, a veces mucho mayor que el objeto o a veces mucho menor que el objeto. Entonces, nosotros tenemos que escalar nuestra dimensión al tamaño del objeto. Por eso es que voy a hacer dos ejercicios en los cuales vamos al final a dar dimensiones, estilos y ubicarlos y acotarlos de acuerdo a lo que necesitemos. Por ejemplo, yo voy a ver ahorita para comenzar este que le he denominado objeto pequeño. Bueno, si yo te dijera que voy a acotar en sentido horizontal y en sentido vertical mi objeto lineal, bueno, lo que yo te podría decir es que para sacar las cotas, los comandos de cota están en el menú Dimensiones. Podemos tener lineal, alineada, longitud de arco, ordinaria, radios, etc. Tenemos muchos estilos de comandos para poder acotar. Yo me voy a basar nada más algunos, solamente por esta ocasión. Por ejemplo, si tú me dices, bueno, vamos a acotar la base del objeto lineal, pues podría yo utilizar precisamente el comando linear, que está aquí en este menú. Le voy a dar un clic y sobre todo debemos de tomar en cuenta también que deben de estar nuestros OSNAP activos, porque si no, en un momento dado no podremos dar la precisión exacta de lo que es nuestra cota. Entonces, antes que nada, voy a dar Escape antes de poner mi cota y nos vamos a ir a los OSNAPs. Vas a dar un clic, lo vas a encender, botón derecho, te vas a meter a los ajustes y en mi caso yo tengo todos activos. Pudiera ser factible que lo tengamos así, o puedo limpiarlos todos y si sé que voy a utilizar cotas para circunferencias y cotas para líneas, pues pudiera nada más seleccionar algunos OSNAP que me repercuten en este tipo de objetos como endpoint, midpoint, center, pudiera ser un cuadrante o una intersección. Nada más voy a utilizar por el momento estos. Voy a dar OK. Voy a nada más a revisar que mi OSNAP esté activo. Voy a apagar los demás, los que no me sirvan. Y entonces voy a empezar a acotar mi objeto. Bueno, nuevamente retomo el punto. Necesitamos una dimensión lineal para tomar en cuenta la parte longitudinal de mi objeto. Doy un clic aquí donde se aparece el endpoint. Voy al siguiente endpoint. Y solamente lo que me encargo es de darle la posición de altura o de separación de mi cota y objeto. Más o menos por aquí. Doy un segundo clic. Y listo. Se acaba el comando y yo ya tengo una cota longitudinal de mi objeto que estoy tratando. Y así sucesivamente puedo seguir sacando mis demás cotas. Ahora, vamos a hacer la cota de altura, la cota vertical. Nuevamente nos vamos al menú Dimensiones, al menú o al comando linear, damos un clic y en esta ocasión pues la longitud más amplia es la que está del lado derecho. Voy a dar en este endpoint un clic, en este otro endpoint otro clic y entonces nada más separo o separo la cota de mi objeto y doy otro clic y yo ya tengo mis cotas longitudinal y vertical de mi objeto. ¿Puedo seguir sacando más cotas? Claro que sí. Por ejemplo, en la parte de abajo tengo otra longitud en el sentido horizontal. Por lo tanto, nuevamente nos vamos al menú Dimensiones, Linear. Y entonces yo nada más me voy al final del punto, a otro final de punto. Y solamente separo mi objeto, mi cota del objeto. Ahora, acá hay un detalle interesante. Yo ya tengo aquí una longitud inclinada a algunos grados en ángulo con referente a las otras líneas que eran horizontales o verticales. Aquí no podría yo utilizar el comando linear.
Porque si lo hiciera, mira, voy a hacer un pequeño ejemplo. Me pongo en el final de un punto, me pongo al final de otro punto, y solamente lo que me va a dar es la cota horizontal, o si me muevo hacia la izquierda, me va a dar la cota vertical, pero no me da la cota longitudinal, o cuánto es lo que mide la línea en sí. Por lo tanto, linear no me sirve para estos casos. ¿Qué otro comando tengo para poder acotar longitudinalmente esta línea? Bueno, lo que tengo es ahora otro comando llamado alineado. Damos un clic en este, nuevamente final de un punto, y entonces ya mi cota me permite tener una cota alineada. En esta ocasión, para que no se traslape con las siguientes cotas, lo voy a poner hasta acá abajo y voy a dar un clic y ahí me da la longitud que mide completa esa línea que estoy seleccionando. Bueno, entonces hemos visto ahorita dos comandos, el comando linear y el comando alineado en dos diferentes tipos de caso. Ahora bien, voy a las circunferencias. Las circunferencias, pues aquí lo que podemos hacer es que podemos tener dos tipos de cota. Para empezar, la dimensión que podemos tener es, podemos sacar un radio, aquí está el comando de radio, damos un clic y solamente basta con tocar el perímetro de la circunferencia, damos un clic y entonces el comando hará el resto, en el cual voy a ubicar mi radio, un poco inclinado, dándole un clic aquí. El radio obviamente me está mostrando del centro del objeto, o de este caso de la circunferencia, hacia el perímetro de la circunferencia con la cabeza de flecha, mostrándome la nomenclatura R y la cantidad que tengo en esa cota. Si yo quisiera un diámetro, nuevamente me meto al menú dimensiones. Ahora en lugar de pedir un radio, pido un diámetro, damos un clic y lo que voy a hacer es nuevamente sobre el perímetro de la circunferencia, voy a dar un clic y en esta otra ocasión tengo que mi diámetro, mi simbología de diámetro está compuesta por dos cabezas de flecha que atraviesan toda la circunferencia, dándome la nomenclatura de diámetro y el valor nominal que tiene ese diámetro en cuestión. En automático las cotas me van a ir dando las dimensiones con las que yo he ido trabajando mis objetos. De antemano tú has hecho preparativos para que esos objetos pues, obviamente tengan esas dimensiones y tú vayas generando tus propias figuras. Las cotas solamente se dedican a poner las cantidades que tú ya habías marcado cuando estabas creando el dibujo. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo con el objeto grande. Nuevamente me ubico en esta parte y lo que voy a hacer nada más es detalles nada más interesantes como el siguiente. Voy a utilizar nada más uno de cada comando que acabamos de utilizar. Primero voy a empezar con el comando linear, dándole un clic, y voy a seleccionar este punto, este otro punto, y al final voy a dar la base completa. Damos un clic. Ahora, voy nuevamente a mi comando, o al menú dimensiones, al comando alineado, que está en esta parte, y voy a sacar la dimensión de esta longitud, alineándola con la cota. Listo, ahí está. Y en la circunferencia, me meto al menú dimensiones y voy a marcar solamente el diámetro de la circunferencia. Y lo voy a ubicar en esta parte. Ahora bien, voy a extender mi zoom solamente para tratar de observar las dos figuras. Si te das cuenta, en este caso es un poco más claro. Si te das cuenta, en esta parte, mi objeto se pierde con tanta cota mayor o dimensiones demasiado grandes, demasiado extensas. Incluso ellas mismas, las cotas, se atraviesan entre sí y llegamos a perder el sentido de nuestro plano o de nuestro dibujo que queremos mostrar. Es decir, que las cotas están haciendo mucho mayor ruido que el ruido que debería de estar haciendo o la presentación que debería de estar haciendo nuestro objeto en sí. Está ahogada prácticamente en cotas. Y en el objeto grande, si te das cuenta, las cotas más o menos se adaptan a un tamaño en el cual pudiéramos decir, bueno, con referencia a mi objeto,
no se abruma tanto el objeto con referente a las cotas. Pero esto podría cambiarse o se podría dar un estilo diferente a esto. Claro que sí. Según como tú hayas determinado el tipo de cota y a qué tamaño deseas tú el tipo de cota, entonces tú puedes crear tus propios estilos y no dejar que AutoCAD utilice su estilo único que tiene para estar acotando ya sea dibujos pequeños o dibujos grandes. Vamos a hacerlo rápidamente. En este caso, observa bien cómo quedan las cotas con referente a ambos objetos. Tenemos la circunferencia o tenemos nuestro objeto que incluso está o tiene una dimensión angulada. ¿Dónde podemos nosotros modificar nuestras dimensiones? Bueno, observa esto. Voy a poner mi objeto en la parte derecha porque voy a desplegar nuevamente el menú dimensiones. Después del menú dimensiones nos vamos a ir a el estilo de dimensiones que se encuentra en esta parte de nuestro menú y vas a dar un clic. Ahora bien, el estilo de dimensión que tú estás utilizando es en esta ocasión ISO 25, creada por el mismo paquete de Autodesk. Y aquí está un ejemplo de lo que tú estás observando ya en tu caso, como hayas dibujado. Ahora, lo que nosotros necesitamos es, por ejemplo, para el primer caso, el primer estilo, reducir un poco el tamaño de texto y las cabezas de flecha, o darle otro estilo a las cabezas de flecha y a mis líneas. Bueno, esto es muy sencillo. Fíjate bien lo que vas a hacer. Como ahorita no nos interesa el estilo que nos está dando Autodesk, vamos a crear uno nuestro. Por eso aquí hay un botón que tiene el nombre de nuevo. Das un clic y vas a poner el nombre con el que tú quieras identificar tu estilo. Entonces yo le voy a poner aquí estilo. Perdón, me equivoqué. Es estilo, le voy a poner pequeño. Estilo pequeño. Y le voy a dar un clic en el botón de continuar una vez que le haya puesto el nombre. Ahora bien, sale otra ventana. Aquí en esta ventana me está diciendo que yo tengo varios apartados en la parte superior. Hay pestañas para texto, para fijar puntos, para unidades primarias, líneas, símbolos y flechas. En este caso vamos a hacer algo muy sencillo, no vamos a tratar de ver todo, pero sí nada más vamos a tratar de ver lo esencial. Primeramente voy a empezar con el texto. Muy bien, aquí tengo yo el texto de mi objeto. Lo que puedo hacer aquí es que muchos de los estilos, tanto de texto como de color o como de relleno, no es muy necesario que lo pongamos ahorita porque vamos a manejar en un futuro las capas. Vamos a dejar al menos que las capas o los layers de AutoCAD modifiquen el color del texto. Si nosotros modificamos aquí el color del texto en este cuadro, entonces estaríamos forzando a que el layer no ejecute su trabajo cuando nosotros estemos dándole ciertas características a nuestros objetos cayendo dentro de cada uno de los layers. Pero lo que sí podemos hacer es un detalle interesante. Fíjate bien, aquí presta mucha atención. El estilo que me está dando es un estilo estándar. No sé qué tipo de texto estoy utilizando, pero vamos a suponer que quieres un tipo Comic Sans. Entonces te vas a meter aquí al botón punteado, le vas a dar un clic y aquí lo primero que tienes que hacer es que tienes que crear tu propio estilo de fuente. Aunque aquí nos está dando Arial por default el AutoCAD, nosotros vamos a crear un estilo del tipo Comic Sans. Por lo tanto, hay otro botón que también dice nuevo o New y le vas a dar un clic. Yo le voy a poner con letras mayúsculas CS y una N al final de Comic Sans. Para mí esa es la nomenclatura. Tú puedes escribir el texto como tú más lo desees, como tú quieras crear el nombre del estilo del texto que vas a crear. Das un clic en OK y entonces ahora sí seleccionas en esta sección el que acabas de crear y entonces vas a hacer que se adopten los estilos que tú estás pidiendo. Entonces en este caso vamos a ir a esta parte y voy a buscar el estilo Comic Sans, un estilo bastante peculiar. Casi no se utiliza en los planos, pero yo quiero que tú veas la diferencia cuando se esté marcando ahorita en nuestro texto. Ya entonces nuestro concepto de Comic Sans ya tiene su fuente Comic Sans. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Lo que vas a hacer es ahora aplicar el formato y vas a cerrar. Ahora, nuevamente te sales a esta ventana de texto y el estilo todavía no ha cambiado porque sigue diciendo estándar. Por lo tanto, despliegas y ahora sí seleccionas tu alternativa de Comic Sans y en esta parte estás viendo el ejemplo ya que está adoptando
tu primer elemento. Entonces, aquí estamos considerando que puedes tú cambiar el estilo de texto, más no el color, porque eso se lo vamos a dejar a los layers. Ahora bien, la altura de texto en esta porción. 2.5, si tú observas en la parte derecha de tu pantalla, pues vemos que los textos son demasiado grandes. Tú tendrías que aquí tantear, por decirlo así, el tamaño de texto o buscar un tipo de texto después de varias pruebas en ejercicios que tú tengas con el AutoCAD para que tú entonces identifiques el tamaño de texto que puedas tú colocar. Por ejemplo, para este objeto, que son nada más a mucho un decimal, máximo 2 decimales, porque llega la parte longitudinal más grande, mide 10, y estamos hablando de que es un tamaño de 2.5, aquí tú puedes utilizar valores más pequeños, como por ejemplo 1, 1.5, pero también puedes utilizar fracciones. Yo en esta ocasión voy a probar con una fracción, no me voy a ir muy lejos, voy a probar con 0.8 unidades, ni siquiera va a llegar a la unidad, sino va a llegar a una fracción de 0.8. Aquí lo voy a tener. Déjalo marco, ya lo vistes, ahí está. Al dar un clic en otro sentido, yo puedo ya ver en mi ejemplo cómo se marca. Como por ejemplo, aquí donde dice alineamiento de texto, si te das cuenta, todos los textos que tienes ahorita, o sea, las cotas, están alineadas de acuerdo a la flecha o a la posición de la flecha como tú lo estás marcando. Mira, por ejemplo, aquí los radios están alineados sus textos exactamente a la línea que tenemos. A veces los planos se ven mucho mejor si todos los textos se alinean en sentido horizontal. Dale un clic. Ahora bien, ya en el ejemplo adoptó el tamaño del texto y ya todos los elementos ya están alineados en sentido horizontal. Eso podría darte un buen carácter o una buena presentación a tu plano. Entonces aquí lo que hemos hecho es prácticamente 3 cosas en texto. Cambio de la fuente si tú lo deseas, tamaño, que fue una reducción porque estaban muy grandes los textos, y la orientación del texto con referente a la cota. Para empezar, esa sería la primera parte. Ahora bien, vamos a ver el símbolo y las flechas, como se marca en esta parte. Vamos a pasarnos a esa parte. Tú tienes una vasta lista de puras, por decirlo así, cabezas de flecha que tú pudieras estar utilizando en diferentes tipos de planos, arquitectónicos, civiles, planos civiles, mecánicos, etc. En esta ocasión, solamente para hacer referencia, vamos a utilizar la flecha o la cabeza de flecha de color blanco, que es esta. Le voy a dar un clic, solamente para diferenciarla. Si te das cuenta, aquí dice que la cabeza de flecha, en el primer punto, cuando tú la modificas, se modifica en el segundo. Pero no quiere decir que ambas pueda tener la misma cabeza. Si tú deseas cambiar la segunda cabeza de cada una de las cotas, puedes hacerlo desplegando esta parte y entonces escogiendo otro punto. Pero en este caso, por lo regular, los planos mecánicos, hablando de la parte mecánica, ambas cabezas son iguales de las consecuencias de las flechas. ¿Sí? Aquí está, ambas cabezas son iguales. Bueno, ahora bien, aquí te voy a pasar como un tip o una sugerencia. El tipo de tamaño de cabeza de flecha quedaría muy grande si tú lo sigues dejando a 2.5, que era el tamaño original que teníamos al principio de nuestros textos. Si te das cuenta, en la parte derecha, las cabezas de flecha pues están muy grandes. Y ahora que hemos reducido el texto, pues prácticamente la cabeza de flecha estaría muy grande con referente al texto. Por lo tanto, si me permites una sugerencia, puedes seleccionar y también puedes dar el mismo valor, 0.8, del tamaño del texto que tienes o el que has marcado directamente en tu cota. Y entonces a lo mejor vas a tener una equidistancia entre tu texto y tu cabeza de flecha. Aquí lo tenemos y eso está puesto. Aquí es lo único que vamos a manejar. Nada más repito, manejamos el tipo de cabeza de flecha que quieres utilizar para tus cotas y el tamaño de cabeza de flecha. Ahora me voy a pasar a la última pestaña que se llama líneas. Y aquí las líneas son muy importantes porque si te das cuenta, en nuestro objeto tiene una separación del objeto a la línea, tiene una separación pues a lo mejor aceptable, alcanzas a ver la diferencia entre lo que es el objeto y lo que es la cota o la referencia de llegada de la cota. Está aquí, mira, observa, la línea de la cota no baja exactamente hasta el dibujo o lo toca. Pero a veces, como son objetos tan pequeños, podemos nosotros perdernos y no saber si la línea de la cota es parte del objeto y ahí nos podemos hacer
un poco o podemos causar un poco de confusión. Por lo tanto, en esta parte, ¿dónde puedes tú modificar tus cotas o tu línea de llegada de cotas? En esta parte donde dice origen desde la separación del origen. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es que aquí sí hay una fracción, es una fracción mínima que separa del objeto a nuestra cota. Yo aquí sí sugiero que es al revés, aquí sí vamos a llegar a los enteros. Tú le vas a ir tanteando dependiendo de la forma en cómo tú quieras acotar o la separación de cota que quieras tener. Yo en este caso voy a dar 1.5 y listo. Cuando yo ya dé aplicar seguramente se va a ver un poco más mi objeto. Muy bien, eso sería todo ahorita para poder hacer un estilo predeterminado. Recuerda, modificamos el tamaño del texto, lo hicimos más pequeño. La cabeza de flecha, escogimos otro tipo de cabeza de flecha y además la hicimos de color blanco. Y en las líneas solamente hicimos la separación para que no llegue tan o no esté tan junta nuestra línea que baja hacia el objeto del objeto mismo y se separe. Por último, yo este objeto yo lo tengo con elementos también fraccionales. Entonces eso te va a servir mucho. Aquí hay una pestaña que se llama unidades primarias. Si tú le das un clic, tú vas a ver aquí la unidad, el formato de unidad y la precisión con la que se está manejando. Por lo tanto, en este caso, no muevas decimal. En todos los casos que utilizamos planos muchas veces mecánicos, aunque vienen algunos que son científicos, decimales, de ingeniería, de arquitectura o fraccional, nosotros lo que podemos hacer es nada más modificar la precisión de nuestros objetos. En este caso, a veces sí es muy bueno tenerlo mecánicamente, puede ser ajustado a 0, sin fracciones, entonces ahí tendrías un valor parcial de la cota, puedes bajarlo a un decimal o a un centesimal. En este caso, pues está bien centesimal, o si tú así lo prefieres, puedes bajarlo a un solo decimal. Depende de cómo te pidan las especificaciones de tu plano. En este caso lo voy a dejar nuevamente a 2 ceros, pero este es un factor importante que tú vas a tener que utilizar mucho en tus planos. Te lo van a pedir, es muy necesario tener ese tipo de precisiones decimales. Una vez que ya tenemos todo, vamos a dar OK. Y pues bueno, no hemos hecho mucho nada más que crear un estilo ya ahora con nuestro formato, independientemente de lo que habíamos hecho al principio. Y entonces nada más lo único que podemos hacer es darle un clic aquí en el botón que se llama que sea el actualizado, o sea que ahora sí, ya una vez que tenemos este estilo, sea el estilo que se esté utilizando, voy a dar aquí un clic y vamos a dar cerrar. En realidad en nuestro objeto no hemos hecho nada extraordinario porque realmente las primeras cotas con las que trabajamos este objeto prácticamente son del estilo anterior, del estilo que ya venía en AutoCAD. Una sugerencia que te puedo hacer es que a veces es mejor hacer primeramente el estilo y después poner las cotas. En este caso, como lo estamos usando para una parte educativa, yo voy a seleccionar todas las cotas, al fin no son muchas, las voy a suprimir y voy a volver a empezar y nos sirve de repaso. Vamos a ver si funciona. Primero lo que tienes que ver antes de poner o abrir tu menú de dimensiones, en esta parte, lo primero que tienes que ver en la parte de arriba de tu AutoCAD es que en esta sección ya no esté el estilo ISO 25, sino que ahora diga estilo pequeño o que esté el nombre que le hayas puesto a tu estilo. Si tú ya tienes en esta parte el nombre de tu estilo, entonces ya no vas a tener ningún problema. Ya lo que tienes que hacer es nuevamente irte al menú dimensiones. Vamos a empezar primero con linear. Y entonces yo ya voy a empezar a poner mis cotas en sentido lineal. Observa. Y listo. Fíjate cómo ya representa un espacio de altura de 1.5, si te acuerdas. El tamaño de texto es 0.8 y las cabezas de flecha son de tamaño 0.8, pero ahora la cabeza de flecha es cabeza de flecha en blanco. Y entonces tú ya tienes un estilo que ya has generado y que ya estás aplicando dentro de tus costas. Eso es muy importante que lo tomes en cuenta. Y además el tipo de fuente que estás utilizando en los números es Comic Sans. Entonces ya nada más lo único que vamos a hacer es que voy a utilizar nuevamente otra lineada para terminar mi objeto o mi cota vertical. Y observa, el texto también que dimos fue en sentido horizontal y entonces tú ya tienes un estilo también en cuestión del alineamiento horizontal de tus textos. Nuevamente me meto a dimensiones, otro linear, damos un clic en este punto y listo. Y ahí tengo yo mis primeras cotas. Qué diferente al que teníamos anteriormente, ¿verdad? Que nos abarcaba más cotas que objeto. Ahora, en menú dimensiones, voy a usar el concepto
aligned o el comando alineado y voy a utilizar este punto y espero que ya no se atraviesen mis elementos. Si se llegara a atravesar, yo puedo hacer un ajuste todavía de mis elementos. Y ahí está. Incluso está a 2 decimales, si te das cuenta en esta parte, porque así fue cuando lo marcamos. Ahora bien, me voy a ir a mi circunferencia. La circunferencia que yo aquí tengo es, vamos a acotarla, dimensiones. Voy a poner primero un radio, observa. Aquí está. Ve cómo el radio ya se alinea en cuestión de su texto. Su cabeza de flecha es la que nosotros pedimos y listo. Ya no son esas líneas muy grandes o esas cotas muy grandes que teníamos anteriormente. Y en cuestión de nuestro diámetro, del menú diámetro, ya incluso hasta podemos intercalar, porque el tamaño del texto es mucho menor, ya podemos intercalar incluso nuestro diámetro en la parte interior o en la parte exterior, como tú lo desees, de tu objeto alineado. Ahí está. Ese es el punto. Entonces, si te das cuenta, ya tenemos un mejor orden, una mejor presentación para nuestras dimensiones textuales. Ahora, en un proyecto, ¿cuántos estilos de fuentes, de textos, de cotas podemos tener? ¿Cuántos estilos de cotas podemos tener? Tantos tú desees que quieras mostrar. Puedes ver incluso una combinación de estilos si es que objetos pequeños o objetos grandes estuvieran marcados dentro de tu plano. En este caso, yo acabo de hacer un estilo para este objeto pequeño. Pero ¿qué pasaría con este objeto grande? Bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es que nuevamente voy a seleccionar mis elementos, suprimo, y a lo mejor voy a cambiar mi estilo de cotas para este tipo de objeto. Lo voy a hacer ya un poco más rápido porque voy a utilizar el mismo procedimiento que estamos utilizando, pero ahora para este tipo de elemento. Fíjate bien. Para este tipo de elemento, más o menos nos metemos a menú dimensiones primeramente. Nos vamos a Dimension Styles. Ya no voy a utilizar ninguno de los que tengo aquí, de los estilos que tengo. Voy a crear uno nuevo, uno más. Y ahora le voy a poner estilo grande. Estilo grande y damos continuar. En estilo grande lo que voy a hacer ahora es que voy a irme primeramente a texto. A lo mejor ahora ya no quiero Comic Sans. Entonces para eso tengo que crear un nuevo formato aquí en el botón de 3 puntos. Y ahora ya nada más le voy a dar clic en nuevo y le voy a poner un Times TNR, Times New Roman, que es un tipo de fuente que utiliza también las fuentes que utiliza Windows. Damos OK. Y entonces nada más selecciono mi estilo que acabo de crear en el nombre y vamos a hacer que coincida con el estilo de las fuentes. Entonces voy a darle un clic en la T para irme a Times New Roman. Aquí lo tengo, ¿verdad? Aquí está este objeto. Y ahora nada más lo único que voy a hacer es que el formato de fuente, en lugar de ser regular, voy a pedir que sea negrita y cursiva. Un tipo de fuente un poquito más sofisticada. O ya en este aspecto ustedes se los dejo a su criterio según ustedes quieran hacer sus planos o a las nomenclaturas que les estén dando con referente a la creación de planos. Entonces ya nada más le doy aquí en aplicar, cerramos acá abajo y ya tenemos entonces el estilo que tenemos. Si te das cuenta, acá arriba dice estilo grande, dice estilo de texto, sería Comic Sans, no, es Times New Roman, TNR, y entonces ya tengo un tipo de fuente diferente a la que tenía anteriormente. Recuerda que este es un objeto grande, por lo tanto a lo mejor mi tipo de fuente pudiera llegar a ser, era de 2.5 el estándar, el que le habíamos puesto, entonces pudiera ser un estilo más o menos de 4, ¿qué te parece? Tamaño de 4. Tú vas a ir tanteando, tienes que hacer muchas pruebas para tantear dentro de tus planos el tipo de fuente y el tamaño de fuente que vas a poner. Aquí la ventaja que tenemos es que ya nos da las características anteriores de lo que habíamos hecho, y si no, pues pone aquí horizontal, aquí lo tenemos con 4, y aquí tenemos el Times New Roman con el estilo que ya hemos dado, negrita y cursiva. Ahora bien, nos vamos a la simbología. En esta simbología ahora voy a utilizar otro tipo de cabeza de flecha. Aquí sí voy a utilizar, ¿qué te parece si utilizamos ahora el tipo dot? Este a veces también está muy interesante, este tipo de estilo de punto. Pero ¿por qué no aparece en nuestro ejemplo? Bueno, no aparece porque el tamaño también implica mucho, está muy pequeño el puntito que está marcando los límites de la cota. Entonces, como el tip que te había dado anteriormente también es bueno aquí, si tú dices un tamaño de fuente 4 en el texto, pues aquí la cabeza de flecha pudiera también valer 4 en esa posición.
Y luego lo que vamos a hacer es que ahora en la pestaña de estilo de línea, pues ahora lo que vamos a hacer es que quizás a lo mejor fue mucho la separación de 1.5. En esta parte ahora lo vamos a dejar como a 1, un poco más pegado nuestro elemento a ese punto. Y bueno, damos OK. Si ya revisaste las unidades primarias, si gustas lo podemos revisar, pero también tenemos a un solo decimal. Pero podemos hacerlo también a un decimal para no tenerlo en 2, perdón. Lo teníamos en 2, tenerlo ahora en 1 para nada más que tú vayas probando que esto sí funciona. Si es eso, damos OK. Ya tenemos ahora un estilo de fuente grande. Si quieres marcarlo como ahorita actual, pues bueno, nada más le das aquí un clic en Set Current y después cierras. Y si te das cuenta, nuevamente, aquí no pasa nada porque tiene un estilo, pero en la parte de abajo ya habíamos borrado las cotas, ahora nada más es cuestión de aplicarlas. Voy a empezar con el objeto grande en cuestión de mi estilo. Pero antes, recuerda, antes de irte a dimensiones, por favor revisa que el estilo sea el estilo que estás utilizando o que vas a utilizar. Ya una vez que lo tienes, estilo grande, entonces si te vas a dimensiones, te vas a alinear, y entonces tú utilizas este punto final, este otro punto final, y entonces ya el estilo ya aparece, ya no aparece tan abierto este objeto, ¿verdad? Ya no aparece tan separado del objeto. Si a ti te gusta, tú lo determinarás. El tipo de fuente es Times New Roman, negrito, cursivo, y el tipo de cabeza de flecha es punto. Bueno, nuevamente me voy a dimensiones, linear, y entonces yo ya prácticamente, ten cuidado nada más aquí en los endpoints que te toquen bien, y ya tengo entonces mis cotas a otro estilo diferente al principio. Fíjate, aquí ya nada más te está dando un solo decimal. Después del punto a la derecha es un solo decimal. Y así sucesivamente, nada más terminamos aquí con una cota alineada. Damos un clic porque aquí tenemos una cota longitudinal. Y listo. En sentido horizontal, el tipo de cabeza de flecha es es dot, perdón, es el objeto dot, y listo, ahí lo tenemos. Y en cuestión de las circunferencias, con el estilo grande que se está marcando acá arriba, que no vamos a dar un clic más que nada más lo vamos a observar, prácticamente en dimensiones, nos vamos al radio, damos clic en el perímetro del objeto, y pues tú ya nada más determinas a qué distancia lo quieres de separación. Y como este objeto o el texto está más pequeño que el objeto, entonces aquí sí las dimensiones, cuando yo utilice diámetro, voy a tratar de meter mi elemento, también es válido hacerlo, meter mi cota dentro del objeto para que nada más con el puro símbolo que tengo aquí me identifique que es un diámetro que mide 100.2 unidades, ¿verdad? Porque nada más pedimos a decimales los objetos. Ya tenemos dos tipos de estilo de fuente de cotas. Ahora, para terminar y aterrizar esta idea, tengo yo una pieza. Esta pieza más o menos abarca el tamaño de la más grande, del objeto grande, entonces por lo tanto puedo utilizar ese estilo o puedo utilizar el anterior. ¿Qué pasaría si yo utilizo el anterior? Ya una vez teniendo, yo ya en esta plantilla o en este archivo yo ya tengo dos estilos. Bueno, primeramente lo que tengo que hacer es ver qué estilo voy a utilizar. Vamos a suponer que se me ocurre utilizar el estilo pequeño, nada más voy a hacer una especulación dentro del dibujo. Estilo pequeño. Luego me voy a las dimensiones y voy a empezar con linear. ¿Qué pasaría si yo le doy un clic en este punto y en este otro punto que es mi endpoint y yo lo genero? Bueno, aquí ya la cota, pues el estilo de la cota que le estoy aplicando, pues no aplicaría tanto al objeto, ¿verdad? No aplicaría tanto al objeto que yo estoy creando. Entonces, por lo tanto, aquí sería un objeto muy grande con una cota muy pequeña. No está de acuerdo la cota al tamaño del objeto, por lo tanto, este no me pudiera servir. Suprimo. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero entonces cambiar el estilo de cota en esta parte. Ahora le voy a decir que el grande es el que me favorece. Y entonces yo lo que voy a hacer es, ahora sí, voy a acotar, dimensiones lineal y voy a empezar con algunas cotas solamente para crear. Ahí está, miren, ya está más de acuerdo el tamaño del texto al objeto que se lee en la pieza. Y ya entonces empiezo yo a poner algunas cotas referenciales a mi objeto. Ahora bien, voy a ver a las dimensiones, luego me voy a meter vamos a meter diámetros, pues somos mecánicos, y vamos a dar los diámetros de nuestros objetos que están prácticamente en esta porción del elemento. Aquí está. Vamos a dar un clic porque están ocupando el mismo centro, y en esta parte de la dimensión voy a dar mi diámetro para este objeto, y aquí le voy a marcar
70. Darle un clic. Aquí mide 70, este diámetro menor, y el diámetro mayor de aquí, de este que es un arco, esta mide 105.5 por las unidades que tenemos. Voy a dar una última dimensión alineada, porque aquí tengo un objeto alineado y puedo dar mi valor alineado. Muy bien. Y ahí tenemos nuestra cota ad hoc a lo que estamos solicitando. Último ejercicio. Seguramente te vas a preguntar, bueno, ¿qué pasaría si alguien me dice el tamaño de texto es correcto, el tipo de línea es correcto, la llegada de la línea al objeto es correcto de tus dimensiones o cotas? Pero la cabeza de flecha dot nos hace un poquito de ruido. Realmente nosotros utilizamos la cabeza de flecha negra y tú tienes cabezas de tipo punto o tipo dot. ¿Cómo lo pudieras modificar si ya casi estás terminando el dibujo y tienes que hacer esa modificación? Esto es muy sencillo. La modificación puede ser general, no particular. Va a modificar todos los objetos que estén aplicándose ese estilo. Por lo tanto, esto es si a ti no te afecta mucho, lo que puedes hacer es lo siguiente. Te vas a meter al menú Dimensiones. Y aquí en el menú Dimensiones vas a irte nuevamente al estilo de la dimensión. Luego vas a seleccionar el estilo que te está afectando, en este caso es el estilo grande, lo seleccionas. Y te vas a meter, en lugar del botón nuevo, te vas a meter al menú, al botón modificar. Entonces aquí te das cuenta que tienes tu estilo llamado estilo grande o el estilo con el nombre que le hayas puesto. Tienes las características que ahora ya están manifestándose. Ahora bien, lo único que nos piden es que no desean que las cabezas de las flechas sean de tipo punto, sino sean de estilo relleno o oscuro, cabeza de flecha oscura. Entonces tú nada más le das aquí un clic, tanto en el primero como en el segundo, en la segunda cabeza de flecha, ya se han puesto o ha adoptado la nueva característica. Tú das OK, cierras y en automático tú ya nada más revisas que haya sido modificada el estilo. Ahora, en lugar de cabeza de flecha con punto, ahora sea una flecha que te están pidiendo. No es necesario volver a crear un estilo para que tú prácticamente tengas que volver a empezar tu dibujo. Puedes modificar cada uno de los elementos. Ahora, ¿por qué lo dije general? Lo dije general porque en este ejemplo habíamos creado este ejemplo precisamente para ver qué estilo pudiera estar aplicando. Y entonces aquí también se modificaron a cabezas de flecha, porque fue la única modificación que se hizo. No así aquí, porque este es otro estilo, que es un estilo que le hemos llamado pequeño, que es muy independiente al estilo que acabamos de modificar. Por lo tanto, espero que en esta ocasión este ejemplo de dimensiones o cotas te pueda servir para que tú crees tus planos ya con estilos propios, ya dándole una personalidad a tus planos y simplemente pues puedas resolver la situación con referente a las cotas o a las dimensiones.